¿Es tu fe solo un escape emocional? Decir que Dios existe porque lo sientes en ti es algo romántico e ilusorio. Es muy subjetivo, lo que quiere decir que es improbable porque es personal, influenciado por emociones, sentimientos y creencias. Decir que lo es en la creación tampoco prueba absolutamente nada, porque está basado solo en una percepción personal y, de nuevo, sigue siendo romántico. Entonces, cualquier conclusión que tengas para finalmente creer, si es demasiado subjetiva, es decir, muy personal, puede ser tan solo una ilusión que cualquiera puede destruir. Y una creencia ilusoria no es nada, es solo humo que se dispersa. Tu creencia tampoco puede estar basada en una neurosis infantil, es decir, como una manifestación de las necesidades infantiles de protección y seguridad. Una forma de escapar o de recrear la relación con figuras paternas poderosas. En otras palabras, la necesidad infantil de un padre todopoderoso que te proteja y haga milagros para cambiar tu vida. Entonces, ¿por qué crees que Dios existe? ¿Por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? No importa si eres ateo, budista, agnóstico, científico o lo que sea que creas que eres. Vamos a analizar juntos algunos hechos que no están basados en una creencia. Vamos a ser objetivos y a utilizar el método científico de la observación sin ninguna interpretación pasional o ilusoria. Imagínate que somos como un par de científicos en un laboratorio, utilizando un microscopio, que es un instrumento de precisión. Cuando uno de los científicos descubre algo a través del microscopio, el otro científico puede ver lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, la Biblia tiene características únicas. Una de ellas es su congruencia, una relación lógica. Cuando algo es congruente, sus partes se encajan de manera armoniosa y se complementan entre sí. Lo interesante de este libro es su relación o encaje armonioso y único de cada libro. Fíjate, cada libro está escrito en épocas diferentes, por autores que la gran mayoría no se conocieron entre sí. Además, la diferencia de años entre un libro y otro es bastante grande, en algunos casos 10 años, en otros hasta 300 y 350 años, refiriéndome al Antiguo Testamento. También es interesante ver que su estilo literario es muy semejante entre un libro y otro libro. Otra cosa destacable es que todas ellas se centran en un solo personaje llamado Jesús, desde el principio, que es Génesis, hasta el último libro, que es Apocalipsis. Ningún otro libro en la historia de la humanidad tiene hasta ahora esa secuencia lógica o congruencia. Ya sea el Bhagavad Gita de la religión hindú, el Corán musulmán, el libro Mormón o el Avesta del zoroastrianismo, ninguno de ellos se centra en un solo personaje ni tiene una secuencia coherente y lógica. Entonces, una de las principales o la principal característica de la Biblia es que está centrada en un solo personaje en casi cada capítulo de cada libro de diferentes autores, con diferencia de hasta 350 años entre uno y otro que no se conocieron entre sí. Otra característica interesante es que hay cerca de 300 profecías cumplidas acerca de Jesús. Además, la Biblia está escrita en simbologías, es decir, una simbología es una intención de comunicar algo de manera más profunda o concisa. Los símbolos se utilizan a menudo para expresar ideas abstractas o complejas de forma más evocadora. También utiliza un mensaje que no es evidente a primera vista y requiere un conocimiento específico para ser interpretado. Este conocimiento se logra a través de la hermenéutica. La hermenéutica es la disciplina que se encarga de interpretar y comprender textos. Es el arte y la ciencia de analizar y descifrar el significado profundo de cualquier forma de comunicación, ya sea escrita, oral o incluso no verbal. Y no se limita solo al estudio de la Biblia. Esta disciplina se utiliza para el estudio de cualquier forma de comunicación, no solo la religiosa. Por ejemplo,
El Génesis fue escrito en forma de poema, pero cuenta simbológicamente un mensaje profundo sobre la humanidad y acerca de la humanidad, y también incluye una relación con Jesucristo y la primera profecía cumplida en su persona. Y así, sucesivamente, hay una secuencia lógica en cada libro, cada capítulo, inclusive la gran mayoría de sus pasajes. Algunos dicen que es un libro escrito por hombres. Sí, estoy de acuerdo en que fue escrito por hombres, pero lo interesante es que, a pesar de haber sido escrita por hombres, a lo largo de cerca de 1500 años, se compila. Es decir, se agrupa en un cierto número de tomos, excluyendo otros para quedar como una sola entidad congruente. Hasta aquí podemos ver lo mismo. Es una secuencia lógica, congruente, a través de 1500 años. ¿Cómo podemos explicar todo esto? Algunos dirían que es debido a la ley de la probabilidad de la física, pero tendríamos que tener más de 20.000 probabilidades en contextos y situaciones muy diferentes. ¿Cómo explicamos que, a pesar de ser escrita por hombres, hoy tengamos un compendio congruente? ¿Cómo explicamos esa inspiración entre sus autores que no se conocieron entre sí y que se escribieron con una diferencia de hasta 350 años entre uno y otro? Es como si algo estuviese moviendo todo para que esto suceda. La ciencia llama a esto lo sobrenatural, que son cosas que no se pueden explicar según la negentropía, es decir, la formación de estructuras complejas y organizadas. Quiero mencionar solo algunos de estos actos congruentes de los cientos, por no decir miles, que se encuentran en este libro que conocemos como la Biblia. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 7, verso 14 se dice: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta es una de las profecías más conocidas y citadas en relación con el nacimiento virginal de Jesús. En Zacarías capítulo 9, verso 9 se menciona: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este versículo describe la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, montado sobre un asno, tal como se narra en los evangelios. Otra de las profecías explícitas y directas se encuentra en Isaías 53, donde se refiere a Jesucristo crucificado entre dos ladrones y sepultado en una tumba para ricos. Esto describe claramente la crucifixión de Cristo, y lo más contundente es que es sepultado en la tumba de un hombre rico que reclamó su cuerpo, cuyo nombre es José de Arimatea. Y así, hay cientos de miles de referencias a lo largo de este libro que no solo se pueden nombrar, sino demostrar que la Biblia tiene una congruencia lógica vista desde la ciencia, la filosofía y obviamente la teología. Por tanto, veo muy difícil que cualquier genio matemático, cualquier ateo, cualquiera pueda derrumbar estos argumentos lo suficientemente lógicos, cuerdos e inteligentes. No sería para nada inteligente contradecir esta tremenda coincidencia desde cualquier punto de vista. Entonces, con esto puedo sustentar y afirmar que la fe debe estar enraizada y debe tener conocimiento profundo, no solo sentimental o infantil, de esa cosa que llamamos Dios. Tampoco puede limitarse a una religión, porque la religión es una serie de ideas bien organizadas alrededor de las cuales las personas se reúnen para hacer un culto, basado solo en ideas muy abstractas de una divinidad solo conocida por experiencias muy subjetivas. Tu fe no puede ser solo algo subjetivo, tiene que ser demostrable en algún punto, no es ser solo una experiencia personal, lo cual sería muy cuestionable. Con todo este argumento lógico y secuencial, sin ninguna carga religiosa, sino basado en hechos como cualquier científico, creo que si usamos el mismo microscopio,
Este instrumento limpio, estable, de muchísima precisión, podemos ver lo mismo, sin ninguna carga emocional, ni creencia, ni opiniones. Solos abiertos al descubrimiento. Solo así podremos descubrir lo sobrenatural, aquello que trasciende a lo inexplicable, aún en la ciencia. He utilizado varios métodos para este análisis, y el principal ha sido una perspectiva lógica, científica, filosófica e inteligente, sin tratar de llevarte a ninguna conclusión personal y parcializada, lo cual no sería muy inteligente de mi parte. Solo piensa por ti mismo y trata de explicar por qué puedo decir finalmente que las dos preguntas iniciales con las que comencé este video se contestan ampliamente en este punto final. ¿Recuerdas las preguntas al comienzo? ¿Por qué crees que Dios existe? ¿Por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? Bien, espero haberte ayudado a disipar algunas dudas en cuanto a tu fe, y si no la tienes, entonces solo vuelve a ver el video y míralo con mucho detenimiento. Y si todavía tienes algunas dudas, te invito a que te comuniques conmigo a mi número de WhatsApp que aparece aquí arriba en la pantalla de este video, o sigas el enlace a mi grupo especial en Facebook abajo, en la descripción o arriba. Bien, será hasta la próxima. Chao. Adiós.